Buen día, reverendo, excelente, querido y amado profesor Robinson Ferreira. Eddie Muriel, según sus escritos, profesor que está a punto de escribir o ya llevar a la imprenta el falso testamento de María. Siéntese, querido estudiante, un fraternal saludo. No le puede decir nada del falso testamento de María. Lo leerán cuando ya esté y observará muchas cosas. Me interesa ahora mucho, y de ese rato es la conciencia moral, la acción comunicativa y la literofilosofía, que usted ha inventado por eso. Sí, por eso el tema de hoy es importante. Sencillamente porque vemos también una conciencia de masas. Vemos la moral y la inmoralidad en las masas. Vemos la vergüenza de las masas. Vemos la búsqueda de culpabilidad de las desgracias en los demás y buscamos culpable, el presidente, Dios, el vecino y nunca la persona que busca culpable. Eso es la conciencia moral de masa. Un pueblo que igual que la Roma aquella que incendia Nerón, de aquella Roma que se enaltecía y se enorgullecía de Nerón porque les daba fiestas, le hacía obras, les barataba y les armaba el carnaval y habían las tabernas y el arte sí, profesor, como aquí que no sé cuántos miles de millones para pintar nuevamente a Bellas Artes, por ejemplo, que cada ratico, pero eso significan grandes cantidades y toneladas de millones de dólares y que eso se pierden en festines. Pero realmente los poetas tienen que hacer sus reuniones en las puertas de las casas. Pero en la época de Nerón, que quema Roma y echa la culpa a los cristianos, y entonces ese pueblo después tiene que matar y hacer que se asesine Nerón. Y él, para él era arte y era la máxima expresión de ser un autodios. Así sucede en esta cuestión. Sí, profesor, porque nosotros como literofilósofos enseñados por usted nos dimos cuenta que llega un momento que usted dice que en vez de decir la palabra murió o llega la muerte, usted habló de que llega la vida. ¿Cómo nos explica eso usted en literofilosofía el paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida? Para entender la clase pasada, cuando usted en vez de decir vida dijo muerte, no tenía que decir esa palabra. Porque es que en la literofilosofía existe la vida es un sueño y la muerte el despertar. Por lo tanto, cuando nos retomamos y vamos más allá antes de nuestro Señor Jesucristo, que trae una forma de filosofía de un hombre común y corriente y que enseña el amor, la única manera de vivir es en armonía y no sé qué, y que lo demás es puro parapeto enseñado por unos inmorales de esa Roma eterna y antigua que fue quemada por Nerón bajo festines y entonces reconstruía, así como todos los políticos locales de Barranquilla han pintado y reconstruido esas bellas artes más de 1 millón de veces y siempre esos dineros quedan en las oligarquías. Profesor, pero usted también mencionó que la palabra que en la izquierda también hay oligarquía. ¿Cómo explica usted eso, profesor? ¿Es usted izquierdista o es derechista o es que no somos justos? Que es lo principal, y ser claro, tener luz para salir de ese oscurantismo del paraíso terrenal y de un dictador que te dice no hagas esto y haz lo otro. Entonces, cuando yo estoy hablando de que la vida es un sueño y la muerte es el despertar, nos retrocede también allá antes de Calderón de la Barca, en la filosofía griega, que también es un poco atrasada en cuanto a la comparación de la búsqueda de la iluminación del yo, en cuanto a la cultura de la India y de Oriente, donde el hombre busca no su divinización, sino la claridad en su yo y su divinización en su yo en cuanto a hacer el bien. Ahí nacen esas culturas allá del Tíbet y todas esas cuestiones. Pero cuando yo voy y me encuentro en la escuela del hombre que crea la república como odio a la democracia, que es el famoso Platón,
en venganza al asesinato de esa democracia que también asesinó a aquel judío allá en aquellas épocas en que Caifás compraba votos para que le dijeran suelten a Barrabás. Entonces ahora todos lloran como cristianos, que queremos a aquel hombre. Pero resulta que son estadios atrasados y primitivistas de la interpretación del cosmos, de la vida, de la realidad, y que han sido superados. Así podemos ver que en la escuela, antes de los peripatéticos de Aristóteles, Platón decía que un carro viene, pero el carro no existe. Lo que existe es que ese carro es una idea, y la idea es primero que el carro, porque la idea hizo el carro. Y entonces ese carro tú te quedas ahí y ese carro no existe. Pero un día atravesando una calle en la universidad, allá de la antigua Atenas, a los Olimpos y todas esas cuestiones, venía un carruaje a toda velocidad de boscado y la persona que salía de la escuela de Platón huyó y corrió para ponerse a salvo. Y entonces le preguntaron al maestro, pero ¿por qué corre y por qué hacen esto sus alumnos? Y usted dice, ¿acaso usted no dice que el carro no existe? Bueno, ahí tenemos las dos corrientes, la real, la objetiva, la material, la concreta y la idea. La idea también mata. Tuvo una idea el que hizo el revólver, el que inventó la pólvora Nobel. Tuvo una idea los aranceles de Trump. Tuvo una idea el que dio la orden de lanzar la bomba atómica a unos aviadores contra Japón, y así por el estilo. ¿Están entendiendo, queridos estudiantes? Sí, profe. Entonces, realmente uno empieza a vivir después de muerto, profesor, sí, según Calderón de la Barca. Pero yo aquí viendo la inmoralidad de las masas, así que aplauden a todos estos gobernantes y con el sobretexto de que somos libres. Libres, un pueblo hambriento, un pueblo con los 90% de analfabetas y semianalfabetas y gente gritona y discutidora y una cantidad de cosas. Estamos viviendo ciegamente como el chivo bobo que salía del barrio Valle y destrozaba toda la frutera y se comía las patillas y lo tenían que levantar plano. ¿Verdad, profesor? Sí, el chino bobo está en mi próximo libro, ese capítulo. Acerca del chivo bobo que salía de la telefónica, subía a la bajada del pollo y toda frutera que veía se mamaba las patillas y los melones y tenía arruinados los negocios. Igual, profesor, igual que el poco de putas parásitos eso que le dicen que las tiendas tienen que darle plata, y si usted pone una ventecita de guarapo y se gana 10,000 pesos, tiene que darle 7 a ellos y quedarte tú con usted para que compre la panela otra vez y todos los días trabaje para ellos. Eso le llaman como los extorsionistas, sí, esa es otra lacra. Esa es otra peste que hay que arrasar de estas sociedades. Y ellos también votan, profesor, para que guste la pudrición de esta democracia. Yo les digo que la izquierda también es oligarca. Y aquí la guerra y la cuestión ideológica y real y objetiva y material y económica no está quién es oligarca como palabra y quién es oligarca como palabra y quién es esto y quién lo otro. Las palabras son palabras y se llegan a escribir. Por eso es que cuando nosotros vemos la conciencia moral y la acción comunicativa, aquí entra el pésimo periodismo, que no es más que unos espías que te cogen, te entrevistan y después se lo publican y entonces el enemigo se llena de armas para combatirte. Por eso me gustan mucho las entrevistas que da Iván Cepeda, un hombre claro, sereno, y los pone en su sitio. No revela nada, porque el bocón siempre delata a sí mismo las cosas que deben estar en secreto dentro del partido. La izquierda también es oligarca. ¿Cómo demuestra usted eso, profesor? Bueno, tú ves el señor aquel que vaya, que forma parte de las masas, vendiendo chicharroncitos y vendiendo buñuelitos, va en chancleta. La otra se perfuma para vender unas empanaditas. Ese es el pueblo, el que está en la máquina para laborar por el día de trabajo, para llevar la comida a la casa. El día siguiente tiene que volver otra vez porque también tiene que ir juntando para pagar la luz y el agua. Esa es la masa. ¿Ustedes creen que ese pueblo puede abrazar una economía que pueda comprar una metralleta para irse al monte a pelear? No, profesor, si no tiene ni para comer. Bueno, entonces, si usted analiza la historia y el origen de los partidos políticos, si usted analiza que el Partido Comunista
ese que tenía un periódico, La Voz Proletaria, que leíamos, donde Antonio Rodríguez, el peluquero que por primera vez me rambaba como Buda en su peluquería en el barrio Valle, calle 68, entre 21 y 20. Este Toño, su apellido realmente era Dreis, y cuando él murió, sus tantos de miles de personas que llegaban ahí a motilarse, que venían de Olaya, de los Andes, de todas partes, porque era la única peluquería que había a kilómetros. En los años cuando mi papá me llevaba en hombro, años 60, 59, y así por el estilo, 62, 63, 66, creo que era presidente y era Restrepo. Mi papá muere y Toño continúa y dura años y años sufriendo de asma como el Che Guevara, y muere este hombre descendiente de aquel que azotó las colonias españolas, el pirata Dreis, y cundió la Armada Invencible allá en 1558, la venció y luego esa armada se hundió. Y era inglés. Bueno, cuando él murió pusieron su cartera en inglés, su verdadero nombre, y todos sus miles de amigos y todo lo que parábamos todos los días leyendo Voz Proletaria y leyendo desarrollo iberoamericano y todas las cuestiones y pensamientos, añoranzas de mi pueblo, de Enrique Higuín, el fundador de la Universidad Simón Bolívar. Y ahí veíamos cátedra bolivariana. Él muere y ninguno sabía, todo el mundo pasaba por los letreros en los postes y nadie sabía que había muerto Toño Rodríguez, el peluquero, quien con su penca afilaba una navaja y con esa navaja y esa tijera educó y logró tener 3 hijos, comprar su casa en la 20 para la China Chin, y tuvo 3 hijos, una hembra y 2 varones, y a todos los educó con su tijerita en aquellas épocas. Algunos dicen que porque la comunidad china apoya a alguien que se casa con una mujer china, y entonces los chinos en sus colonias apoyan, y los muchachos lograron convertirse, él con su tijera y su mujer también peluqueando, me peluqueaban a mí como niño, me rambaban como Buda. Ellas logran con esas tijeras y esas pencas, con una penca que donde desfilaba la navaja para afeitar y sacar los cerquillos, logran educar a una médica, que no es gratis como en Cuba hacer que un campesino o un vendedor de yuca tenga una hija médica, porque en Cuba es gratis. Y se entra a la universidad en esa forma. Eso fue el legado de Fidel. Y entonces logra una médica, un arquitecto, Wilmer Chin, que estudió conmigo donde la señora Olga y en la 34. Luego él fue a la universidad, yo como huérfano quedé sin estudio. No podía sostener nada, ni para comprar un lápiz. Pero yo soy Robinson Ferreira de Diez Muriel, que me convierto en escritor y siempre he pensado, por lo tanto soy filósofo de naturaleza. Y llegando casi a una divinidad, como me dicen usted, reverendísimo, o casi a veces me dicen como Buda, porque también conozco un poco el yoga. Y entonces tiene otro que se llama Benjamín, que es ingeniero. Entonces con esa penca y esa bendita tijera y como artesano peluquero, Toño Rodríguez y su esposa Chin logran tener médica, ingeniero y arquitecto. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Entonces yo digo que ¿creen ustedes que esa señora que es mi madre, que va llevando aquel carrito con 4 termos de tinto y con eso tenemos que comer? Ahora viene diciembre, comprar los zapaticos, o que alguno nos regale algo, que es huérfano el niño y el otro. Y entonces esa señora, ¿usted cree que esa señora puede ser revolucionaria? ¿Usted cree que esa señora puede ser guerrillera? ¿Ustedes creen que esa señora puede fundar un partido político o hacer Policarpa, Salabarrieta o la Santos, que era Cesora Terrible Noche, la humanidad entera, el himno nacional? Esa señora va a ser Manuela Beltrán, como la canoa del Niño Cantillo, allá donde se hacían las lanchas de mi abuelo Federico Ferreira. ¿Ustedes creen que esas personas tienen dinero para comprar una pistola,
para comprar una metralleta, para irse al monte a pelear como tiro fijo el mono Jojoy, Raúl Reyes, y crear una organización de lucha en nombre de una cuestión social y política? ¿Ustedes creen que Juan B. Arteta y el mismo Simón Bolívar eran cualquier come mierda? Bolívar pertenecía a la aristocracia, una aristocracia que iba siendo arruinada mientras desaparecía la economía política feudal, se iba dilatando. Y aquí a lo poco, Vieira y Molina, y aparece un Juan B. Arteta que le crean la cuestión del Partido Comunista en Colombia. Allá en Estados Unidos, Flower, ya hace años existe comunismo en el Partido Comunista en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo tenían sepultado los corruptos que no permiten que otras ideologías salgan al ruedo por motivo de cuestión empresarial y de egoísmo individual y de dominio oligárquico que reemplaza a los reyes de la antigüedad y a Nerón de Roma. Entonces, ¿ustedes creen que Juan B. Arteta era cualquier de familia de ganado, extensiones de tierras en Juan de Acosta y así por el estilo? ¿Ustedes creen que el creador del uribismo, que algunos llaman uribestia, es cualquier come cagá? ¿Ustedes creen que estas no son oligarquías y que igual también la ideología izquierdista tiene grandes prepotentes y una economía fuerte capaz de competir y capaz de sostener un ejército en el monte? En ese sentido, yo les digo que la vida es sueño y la vida es un sueño y la muerte el despertar, y así lo decía Calderón de la Barca. Hombre, profesor, ¿cómo hace usted para narrar esas cosas, profesor? Y de descubrir que hay un periodismo rastrero, mísero, de mediocres, que no son más que espías y esbirros, que cogen a un candidato para entrevistarlo, sacarle la tripa para luego publicar y poner a sus enemigos enfrente de este hombre que da la entrevista. Por eso usted no da entrevista, ¿no? A mí una vez Diana Coma dijo que en mi cabeza habían alrededor de 600 libros y eso hacen como 20 años. Entonces voy a perder el tiempo hablando en una plaza, en un parque hecho por un alcalde, hablando con analfabetas y semianalfabetas y gente que no tienen ni idea de dónde, qué piso están pisando, no tienen ni idea quién inventó el alfabeto y por qué se llama alfabeto en la cultura griega. No tienen ni idea de lo que es el origen de las letras hispanoamericanas y en el momento en que Colón llega y sale en forma ultramarina y empieza a hacer tu diario, ahí nace el origen de la literatura hispanoamericana. Entonces, ¿ustedes creen que un izquierdista es un come mierda? ¿Es capaz de una vendedora de tinto, una sirvienta de casa, comprar una metralleta para irse al monte? Hombre, profesor, a usted no le pagan ese tiempo, entonces mejor, profesor, continuamos en la próxima clase. Sí, así, la vida es un sueño y la muerte el despertar. Nos vemos en la próxima.